Y el principio número 7 dice que algunas veces los gobiernos pueden mejorar los resultados del mercado. Eh, Como lo vimos en el principio anterior, si la mano invisible del mercado es tan valiosa, entonces ¿para qué necesitamos al gobierno? Uno de los propósitos del estudio de la economía es redefinir la visión que usted tiene respecto al papel adecuado y el ámbito correcto de la política gubernamental. Una de las razones por las cuales necesitamos al gobierno es porque la magia de la mano invisible de la economía solo funciona cuando aquel hace valer las reglas y mantiene las instituciones que son fundamentales en una economía de mercado. Aún más importante es el hecho de que las economías de mercado necesitan instituciones que hagan valer los derechos de propiedad de las personas para que éstas puedan ejercer propiedad y control sobre los recursos escasos. Por ejemplo, un agricultor no cultivará la tierra si cree que le robarán su cosecha. De igual manera, un restaurante no ofrecerá alimentos a menos que haya algo que le asegure que los clientes pagarán antes de irse. Y el último eje de los 10 principios se relaciona en cómo funciona la economía como un todo. El octavo principio dice que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. La relación fundamental entre productividad y nivel de vida es simple, pero sus repercusiones son de gran trascendencia. ¿Cómo se explican estas grandes diferencias entre los niveles de vida de los diferentes países? La respuesta es sorprendente. Casi todas las variaciones de los niveles de vida pueden atribuirse a las diferencias existentes entre los niveles de productividad de los países. Esto es, la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. En los países donde los trabajadores son capaces de producir una gran cantidad de bienes y servicios por unidad de tiempo, la mayoría de las personas disfrutan de un alto nivel de vida. Al mismo tiempo, en los países donde los trabajadores son menos productivos, la mayoría de la población lleva una existencia más precaria. Asimismo, las tasas de crecimiento de la productividad de un país determinan la tasa de crecimiento del ingreso promedio. El principio número 9 dice que cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. A esto es conocido como la inflación de un país o una economía. ¿Pero qué provoca la inflación? En la mayoría de los casos que la inflación es alta y se mantiene así por un tiempo, el culpable es un incremento de la cantidad de dinero en circulación. Cuando un gobierno emite grandes cantidades de dinero, el valor de este disminuye. Por ejemplo, a principios de 1920 en Alemania, cuando los precios se triplicaban en promedio cada mes, la cantidad de dinero que el gobierno emitía también se triplicaba cada mes. En Estados Unidos, aun cuando su historia económica es menos dramática, la conclusión es la misma. La alta tasa de inflación experimentada en la década de 1970 se relaciona con un rápido incremento de la cantidad de dinero en circulación. Y del mismo modo, la baja inflación en años recientes está asociada con un lento crecimiento de la cantidad de dinero. Y el último de los principios dice que la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Aun cuando a largo plazo el principal efecto de un incremento en la cantidad de dinero es un nivel más alto de precios o inflación, a corto plazo su efecto es más complejo y controversial. La mayoría de los economistas describen de la siguiente manera los efectos a corto plazo de un incremento de dinero. Primero, en la economía, un incremento de la cantidad de dinero estimula el nivel total de gasto y por ende la demanda de bienes y servicios. Segundo, con el tiempo, un incremento de la demanda puede provocar que las empresas incrementen sus precios, pero antes de que esto suceda, este incremento de la demanda estimula a las empresas para que produzcan más bienes y servicios y contraten más trabajadores. Y finalmente, un incremento del número de trabajadores contratados reduce el desempleo.
Este tipo de razonamiento lleva a la economía a enfrentar a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Ok, en resumen, de los 10 principios que vimos anteriormente, se desprende la conclusión de que la economía consta de dos partes: la microeconomía, que es el estudio de las elecciones de los individuos y las empresas, de la manera como dichas decisiones interactúan en los mercados y la influencia de los gobiernos. Mientras que la otra parte de la economía es la macroeconomía, que es el estudio del desempeño de las economías nacionales y de las economías globales. En el caso de la microeconomía, aquí vemos las decisiones de los individuos, cómo afectan, cómo deciden qué comprar y las empresas deciden qué producir y las cantidades. En el caso de la macroeconomía, el estudio es más global. Estudian el efecto de la inflación, el desempleo de un país, etcétera. Ya por último, nos vamos a enfocar en los términos oferta y demanda. Pero para poder entender estos términos necesitamos de conocer que estos términos se afectan a través de un mercado, el cual está integrado por dos partes: los compradores y los vendedores. También podemos decir que existen mercados de bienes, como las manzanas o los zapatos, de servicios, como cortes de cabello y lecciones de tenis, de los factores de la producción, como programadores de computadoras, como insumos manufacturados, como circuitos integrados y autopartes. También hay mercados de divisas. Eh, Algunos mercados son lugares físicos donde se reúnen compradores y vendedores y donde un subastador o un corredor ayuda a determinar los precios, como por ejemplo en el mercado de la bolsa de valores. Eh, Otros mercados son grupos de personas dispersas por el mundo que nunca se encontrarán y saben muy poco una de otras, pero están conectadas a través de internet, vía telefónica, por otros medios. Ejemplo de estos son los mercados de comercio electrónico, perdón. Eh, Sin embargo, la mayoría de los mercados son grupos no organizados, los compradores y vendedores. Eh, También los mercados varían en la intensidad de la competencia que enfrentan los compradores y los vendedores. Eh, Puede ser un mercado donde sea un monopolio, donde hay solo un vendedor, eh, o hay el otro extremo, ¿verdad? Que es el mercado en competencia perfecta, donde no hay barreras de restricción para el ingreso o salida de los vendedores. Esto beneficia en el precio de los productos o servicios que se ofrecen en ese mercado. En síntesis, en un mercado participan los vendedores, que son los que ofrecen los artículos, y el precio de estos artículos debe de cubrir el costo de oportunidad, como ya lo hemos visto, el precio al que se renuncia para vender un bien o servicio, o dar un servicio. Y los compradores son la otra parte de la moneda, o la otra cara de la moneda, y estos son quienes modifican el costo de oportunidad, y lo hacen a través de la búsqueda de alternativas más económicas. Entonces, si el producto que se está vendiendo es muy caro, yo posiblemente tome la decisión de buscar un producto sustituto que trate de satisfacer esa necesidad. Ya por último, hay dos conceptos más, ¿verdad? Que afectan estos términos de oferta y demanda, como lo es el precio, que es el precio de un objeto, es el número de unidades monetarias,
ya sean dólares, euros, colones, etcétera, que deben de cederse para obtener un bien o un servicio. Y el costo de oportunidad de una acción es la alternativa de mayor valor a la que se renuncia. Como ya lo habíamos visto anteriormente, si cuando uno decide comprar una taza de café, el objeto de mayor valor que está dispuesto a sacrificar un, un refresco o un bocadillo, el costo de oportunidad del café es la cantidad de refresco o del bocadillo al que se renuncia.